Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra participación y que me hayáis invitado otro año más a participar en esta reunión que lleva ya unos cuantos años. El tema que había elegido a la hora de escoger los temas para esta reunión, yo creo que es interesante y se trata de la relación entre el sueño y la epilepsia. Básicamente, estas son las partes un poco de lo que voy a comentar. ¿Qué es el sueño fisiológico y qué importancia tiene? Espera que pongo. ¿Qué consecuencias tiene no dormir, la privación de sueño? Un tercer apartado. Espera que. Alteraciones y trastornos del sueño. Sobre todo, ¿qué prevalencia, cuántos pacientes con epilepsia tienen estas alteraciones del sueño? El cuarto apartado hablaremos un poco de la relación entre sueño y epilepsia. El quinto veremos cómo podemos detectar en nuestra consulta, cuando pasamos consulta, en los pacientes las alteraciones del sueño. El sexto, el impacto de los fármacos antiepilépticos que utilizamos en el tratamiento sobre el sueño en pacientes con epilepsia. Y el séptimo, hablaremos un poco de un fármaco que ha mostrado alguna evidencia de mejorar la calidad del sueño, como es el perampanel. Vamos a empezar hablando de lo que es el sueño y el sueño normal fisiológico y qué importancia tiene. Aquí veis un poquito cómo es el sueño normal de personas sanas. Tiene dos partes fundamentales. Veis a la izquierda y arriba a la derecha y abajo a la derecha, veis que pone sueño N1, N2 y N3. Entonces este es el tipo de sueño cuando nos quedamos dormidos. Entramos básicamente en este tipo de sueño. Podéis ver aquí cómo cada fase del sueño es de diferente proporción. Veis que la parte que más tiempo lleva de sueño es la parte del sueño N2. Fijaros bien que es la mitad del tiempo del total. El sueño N3 sería un 15%. Y veis arriba, después del sueño N, el sueño REM, que es donde aparecen los ensueños. Entonces, estas fases del sueño, veis un poquito en cada una lo que pasa. En unas disminuye la temperatura del cuerpo, se relajan los músculos, se mueven los ojos de forma lenta. En el sueño N2 se pone el corazón y la respiración más lenta, se consolida la memoria. Y en el sueño 3 parecido. Y el sueño REM, quiere decir movimientos oculares rápidos. Porque como veis en lo que pasa, en el sueño REM, movemos rápidamente los ojos y hay una hipotonía, estamos un poquito atónicos y el electro se activa, el electroencefalograma, y es donde tenemos las ensoñaciones, los ensueños, cuando decimos hemos soñado tal cosa, han sido en la fase del sueño REM. Nunca van a aparecer en sueños en sueño N1, N2 o N3. Entonces, una noche normal de sueño, como veis aquí en el centro de la diapositiva, van pasando por cada una de las fases. Veis un poquito, empieza por el N1, N2, N3, va subiendo, luego llega al sueño REM, vuelve a bajar, vuelve a subir. Y hasta las 7-8 horas de sueño son ciclos de sueño, así como hemos visto. Primero empezamos por las fases N y luego terminamos en la fase de sueño REM. Luego hablaremos un poquito de dónde aparecen más las crisis epilépticas dentro de estas fases de sueño. ¿Cuál es la importancia del sueño? Hay muchísimos procesos dentro del organismo humano que ocurren durante el sueño, como veis aquí en este esquema. Regulación metabólica, regulación de la temperatura, ahorro de energía, distintos procesos cerebrales, plasticidad de la memoria, restauración de fuentes de energía. Es decir, hay una serie de procesos básicos metabólicos, bioquímicos, que ocurren durante el sueño. Por lo tanto, es muy importante el sueño y dormir bien. Vamos a hablar ahora de las consecuencias de la privación de sueño. ¿Qué es lo que pasa cuando no dormimos bien? Como pasa con mucha gente.
La privación de sueño en la población general produce un impacto elevado y muy importante. ¿Cuáles son los dominios que se alteran por falta o mala calidad del sueño? Aquí veis que se altera en primer lugar la salud física, pueden darse o empeorar enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, se altera la salud mental cuando no dormimos bien, irritabilidad, hiperactividad, incluso ideación suicida o depresión y ansiedad, se altera la seguridad, sobre todo laboral. Se han demostrado que por dormir mal aumentan los accidentes laborales y de automóvil. Y el último apartado que se puede afectar por mala calidad del sueño es la neurocognición. Problemas neurocognitivos, dificultad cognitiva tras la falta de sueño son muy frecuentes. Todos nos recordamos cuando hemos dormido mal que no rendimos bien en lo que tenemos que hacer, en la actividad laboral, etc. Fijaros bien ahí, como con solo 1 hora de déficit de sueño ya se pueden observar estos déficits de la cognición, neurocognitivos. ¿Y cuáles serían los déficits neurocognitivos? Los veis aquí a la derecha. Aumento de la somnolencia diurna, afectación de la atención sostenida, lentitud cognitiva y psicomotora, alteraciones del aprendizaje y la memoria, aumento de la reactividad emocional, peor estado de ánimo, aumento en la toma de riesgos. Es decir, que dentro de los apartados que se alteran durante la privación de sueño, la neurocognición es uno de los más importantes. Espera que se me quiere entrar alguien más. Vamos a hablar ahora de alteraciones y trastornos del sueño. ¿Cuán frecuentes son estas alteraciones del sueño en pacientes con epilepsia? Bien, aquí veis un poquito 2 conceptos diferentes. Una cosa son alteraciones del sueño, que veis arriba, y otra cosa es trastornos del sueño. ¿En qué se diferencia? Pues veis arriba, alteraciones del sueño es un término general que abarca una variedad de trastornos percibidos por los patrones normales del sueño. Es decir, no son entidades o enfermedades propiamente dichas, sino síntomas que percibe el paciente. ¿Veis? Hay ejemplos: somnolencia diurna excesiva, sueño insuficiente, tiempo prolongado para conciliar el sueño, despertares constantes, despertarse sintiendo que no hemos descansado. Eso serían alteraciones del sueño. Mientras que trastornos del sueño son ya enfermedades específicas del sueño que cumplen formalmente los criterios de diagnóstico del manual de enfermedades, del CIE-10. Por ejemplo, trastornos del movimiento relacionados con el sueño, trastornos respiratorios y en el sueño, hipersomnia, que es tener mucho sueño, parasomnia, que serían trastornos de conducta durante el sueño, insomnio, trastornos del sueño del ritmo circadiano. Es decir, es importante que sepáis diferenciar lo que es una alteración del sueño como un síntoma que aparece durante el sueño de un trastorno del sueño, que es una enfermedad específica. La apnea. En cuanto a las alteraciones y trastornos del sueño en pacientes con epilepsia, fijaros bien que son mucho más elevadas en los niños y adolescentes, que tienen hasta 12 veces más riesgo de sufrir alguna alteración del sueño. Mientras que los adultos, que veis a la izquierda, tienen hasta 3 veces riesgo de sufrir alguna alteración del sueño. Es decir, que todos los pacientes con epilepsia tienen más riesgo de sufrir alteraciones del sueño, aunque globalmente son mucho más frecuentes en la infancia que en los adultos. ¿Cuál es la relación entre el sueño y la epilepsia? Bueno, pues pacientes con epilepsia que tienen alteraciones del sueño pueden empeorar las deficiencias existentes, de tal manera que una mala calidad del sueño en pacientes con epilepsia en algunos trabajos se ha asociado a una peor calidad de vida, a un aumento de los síntomas de depresión y de ansiedad y empeoramiento, como ya hemos comentado, de las alteraciones cognitivas. Entonces, esto es un grupo de pacientes que estudiamos
estudiamos el sueño y fijaros, el 58% tenía mala calidad del sueño, casi el 50% sufría una somnolencia diurna excesiva, el 32% sufría alteraciones cognitivas y un 15 y un 6 sufrían ansiedad y depresión. Es decir, que las alteraciones del sueño vienen a empeorar los síntomas ya existentes relacionados con la epilepsia en los pacientes. Son muy importantes. ¿Existe una relación bidireccional entre el sueño y la epilepsia? La respuesta es afirmativa. Fijaros aquí, vamos a ver varias diapositivas en las cuales vemos la interrelación en ambas direcciones del sueño y la epilepsia. Fijaros arriba la epilepsia con sus descargas epiléptiformes entre crisis, microdespertares, mayor prevalencia de trastornos de sueño, efecto de algunos fármacos. Todos estos factores van a provocar lo que llamamos fragmentación del sueño. La fragmentación del sueño a su vez disminuye el umbral para tener crisis y esta fragmentación incrementa el riesgo de tener crisis. Es decir, todo está interrelacionado. Y por otro lado, vemos que las descargas de la epilepsia que veis a la derecha también producen a su vez, como relación bidireccional, fragmentación del sueño. Y esta fragmentación, veis que forma un círculo cerrado, empeora las descargas ictales y las crisis. Es decir, que existe una relación muy estrecha entre el sueño y la epilepsia, muy estrecha y muy compleja. Una cosa empeora a otra y otra empeora a la primera. Hay una interrelación muy, muy, muy estrecha. Continuando con la misma afirmación que hay una relación bidireccional entre el sueño y la epilepsia impacta en primer lugar sobre el sueño. Hemos visto ya algún estudio, veis a la izquierda epilepsias generalizadas y a la derecha epilepsias focales. Entonces las epilepsias generalizadas tienen peor eficiencia de sueño, menor sueño no REM, tiempo reducido de sueño REM, aumento del tiempo despierto, mientras que las epilepsias focales reducen también el sueño REM, mayor duración del sueño de ondas lentas y fragmentación del sueño y aumento de la vigilia después de la aparición de sueño. En resumen, hay una serie de alteraciones, tanto en epilepsias generalizadas como focales, que como veis abajo, nos conducen a una, globalmente, lo que padecemos con frecuencia, pacientes tanto con epilepsia como sin epilepsia, de somnolencia diurna. Esta somnolencia diurna, por ejemplo, aumenta el sueño diurno y la frecuencia de siestas en sujetos con epilepsia intratable frente a epilepsia controlada. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos viendo un poquito la importancia de la relación bidireccional sueño-epilepsia. Continuando con la relación bidireccional sueño y epilepsia, el sueño impacta sobre, hemos visto ahora cómo la epilepsia impactaba sobre el sueño y ahora vamos a ver cómo el sueño impacta sobre la epilepsia. Por ejemplo, en primer lugar, la privación de sueño es un desencadenante de crisis. Y aquí vemos lo que hemos comentado al principio, que había dos tipos de sueño, sueño no REM, o N1, N2, N3, si os acordáis, y sueño REM, donde aparecían los ensueños y los movimientos oculares rápidos. La privación de sueño desencadena las crisis y el sueño no REM es un activador de la actividad epiléptica, es decir, que los pacientes que tienen crisis durante el sueño, estas crisis van a aparecer en el sueño no REM, pero el sueño REM es justo al revés, es un potente inhibidor de la actividad epiléptica, por lo tanto nunca van a aparecer las crisis en el sueño REM. El sueño REM es un factor protector de la descarga epiléptica, al contrario que el sueño no REM es un activador de la descarga epiléptica y de las crisis. En resumen, las crisis se producen principalmente durante el sueño en algunos síndromes epilépticos. Son típicos en la infancia. Veis aquí algunos nombres que tampoco vamos a comentar, pero son síndromes, tipos de epilepsia con nombres y apellidos
en los cuales las crisis van a aparecer básicamente durante el sueño. Continuando con la relación bidireccional entre sueño y epilepsia, vamos a continuar viendo el impacto del sueño sobre la epilepsia. Esto ya lo acabamos de comentar, ¿no? La mayoría de las crisis durante el sueño van a presentarse durante la fase no REM. ¿Por qué en la fase no REM? Porque hay una mayor proporción de neuronas en reposo y por lo tanto mayor capacidad para unirse a una descarga sincronizada. La mayoría de las descargas ictales de las crisis ocurren en fases de sueño no REM iniciales. Recordad la fase N1 o N2. No tanto en la N3. Acordaros que había N1, N2, N3 y fase de sueño REM. La fase REM, pues ya lo hemos comentado, es justamente al contrario. Inhibe la propagación de las crisis. ¿Esto a qué se debe? A que las neuronas están más desincronizadas. Es muy raro que aparezcan crisis durante la fase REM. Si ocurren, el foco es más localizado. En caso de inducción del sueño no REM, la progresión hacia el sueño más profundo disminuye la frecuencia de descargas epileptiformes. Es decir, en el sueño no REM hay muchas descargas epileptiformes y al pasar a evolucionar hacia el sueño REM, estas descargas epileptiformes van disminuyendo, como hemos comentado, porque no tiene apenas riesgo de tener crisis en sueño REM. También se conoce si los tipos de crisis, a qué hora del día o de la noche se producen con mayor frecuencia. Cómo el impacto del sueño sobre la epilepsia y su relación bidireccional. En este esquema veis un poco los tipos de crisis y los horarios que han estudiado un poquito de mayor riesgo según el tipo de epilepsia. Veis las frontales, tónicas, atónicas. A la derecha veis las crisis generalizadas y a la izquierda las crisis focales. ¿Cómo podemos detectar las alteraciones del sueño y cognición cuando vemos pacientes en la consulta? Esto nos atañe más a los neurólogos, ¿no? Es muy importante, yo siempre pregunto a los pacientes cómo duermen. ¿Por qué? Porque hay razones clave para detectar alteraciones del sueño en pacientes con epilepsia. Y nos podemos preguntar, ¿por qué es importante detectar las alteraciones del sueño en pacientes con epilepsia? Por muchas causas, pero estas 4 serían las más importantes. Pueden afectar negativamente a la epilepsia de un paciente. El paciente que duerme mal, ya sabéis que la privación de sueño es un factor desencadenante de crisis. También un posible vínculo, el dormir mal, entre la apnea obstructiva del sueño. El segundo apartado sería que pueden afectar la calidad de vida y la función diurna. Problemas de conducta y conductuales, por ejemplo, en niños y adolescentes con una calidad de vida disminuida. Si el paciente duerme mal, puede ser un signo de crisis nocturnas que se están controlando inadecuadamente. Y el último apartado para detectar alteraciones del sueño es que pueden estar influidas estas alteraciones por el tratamiento antiepiléptico. Ahora veremos algunos fármacos que pueden alterar el sueño. Algunos lo favorecen, otros lo empeoran. Hay una serie de guías del sueño, sobre todo, solamente hay una que veis aquí abajo. Tampoco vamos a entrar en esto porque guías específicas con recomendaciones específicas de sueño no hay ninguna llamativa, ni sobre el sueño ni sobre epilepsia. Entonces, lo más importante para diagnosticar alteraciones del sueño sería hacer una buena historia clínica, en primer lugar. Y en segundo lugar, veis a la derecha una historia detallada de los patrones de sueño. A la izquierda, historia clínica de epilepsia, tipo de crisis, fármacos que toma, horario, dosis, efectos secundarios, enfermedades asociadas, también llamadas comorbilidades. Tomar otros fármacos concomitantes que pueden alterar el sueño, incluidos fármacos de venta libre, consumo o abuso de sustancias como alcohol o cafeína e historial profesional. Y a la derecha veis la historia detallada de sueño, qué tipo de sueño tiene el paciente, ruido ambiental, temperatura,
hábitos de sueño, horario de sueño, a qué hora se acuesta, el tiempo en quedarse dormido, despertares, a qué hora te levantas, una historia detallada del sueño, ¿no? Si tiene sensación o no de descanso al despertar, si tiene pareja, compañero de cama, una buena información de los movimientos del sueño, apneas, movimientos, somniloquias, hablar durante el sueño. Y por último, se puede recabar la opinión del paciente si la falta de sueño puede ser un desencadenante de las crisis. Es decir, esto sería un poco un resumen de las recomendaciones de expertos para detectar bien las alteraciones del sueño y su relación con epilepsia. La historia clínica y la historia detallada de los patrones de sueño. Estos son una serie de escalas que tampoco vamos a comentarlas mucho, que utilizamos para medir los patrones de sueño, para medir la somnolencia, la apnea obstructiva, el sueño nocturno y la calidad del sueño, y para estudiar lo que se llama el síndrome de piernas inquietas, que es una entidad que puede aparecer asociada a trastornos del sueño. Hay las pruebas básicas para estudiar los patrones de sueño en pacientes sería sobre todo la polisomnografía. Es una prueba en la cual el paciente está durmiendo una noche entera en el laboratorio de sueño con un montaje de registro de la actividad del sueño, de la actividad epileptiforme. Esa es la mejor prueba, la polisomnografía nocturna de 7-8 horas de duración. Habría otras pruebas ambulatorias que se pueden realizar fuera del centro, y la poligrafía respiratoria, en la cual se ve la respiración y saturación de la hemoglobina. Sobre todo se utiliza la poligrafía respiratoria para detectar lo que se llama el síndrome de apnea del sueño, que es una entidad que a veces se confunde con crisis durante el sueño. Y luego hay otras más raras que tampoco comentamos, actigrafía y pruebas de somnolencia diurnas. Vamos a ver ahora el impacto de los fármacos antiepilépticos sobre la arquitectura del sueño en pacientes con epilepsia. Los fármacos antiepilépticos es conocido que pueden tener impacto evidente sobre la arquitectura del sueño en pacientes con epilepsia. Y por eso los estudios con fármacos antiepilépticos son un poco limitados. ¿Veis aquí por qué están limitados? Por los efectos sobre la arquitectura del sueño. Estudios son muestras pequeñas. Los pacientes suelen tomar muchos fármacos a la vez, politerapia. Los estudios comparan los resultados con un grupo control, pero no con el basal o placebo. Y hay muchos estudios con dosis diferentes modalidades de evaluación, distintas poblaciones. Es decir, están un poco limitados. Hay una serie de datos evidentes de alteraciones de los fármacos sobre el sueño, pero de forma limitada por el número reducido de pacientes. Aquí con iniciales veis un poco los fármacos, solo para que veáis cómo impactan sobre la arquitectura del sueño. Pueden afectar la latencia del sueño, que veis a la izquierda, es decir, el tiempo en quedarse dormido, y la eficiencia del sueño, el número de horas con las que dormimos. La mayoría, la latencia la tienen disminuida o igual, incrementada, veis que no la tiene ninguno, y la eficiencia también está incrementada o igual, pero ninguno disminuido. Y esto es un poquito cómo pueden los fármacos antiepilépticos afectar la duración de las fases de sueño. Recordad que hemos comentado al principio las fases de sueño que eran N1, N2, N3 y fase REM. Pues aquí para que lo veáis, no para que os lo aprendáis de memoria, que no se puede aprender esto. Veis un poquito cómo afectan a las fases de sueño en pacientes con epilepsia en relación a la arquitectura del sueño. Son las iniciales de distintos fármacos antiepilépticos. Bueno, y para terminar, comentaros brevemente, dentro de los estudios sobre el sueño, hay un fármaco que puede mejorar más la eficiencia del sueño, que es el perampanel, del cual se han publicado varios trabajos. Estos dos son los más importantes. Se ha estudiado el perampanel, lo conoceréis, me imagino, porque es un fármaco comercializado ya en España hace años, nombre comercial Ficompa.
se ha visto que puede mejorar los parámetros de arquitectura del sueño. ¿Cuáles son los estudios de Pirampanel que se han publicado sobre los parámetros de arquitectura del sueño? Uno es el del grupo de Manu Toledo, de Barcelona. Dice que el tratamiento concomitante por Pirampanel podría mejorar sustancialmente la calidad global del sueño. Y el doctor Rocamora ha publicado otro estudio en el cual demuestra que Pirampanel es un fármaco con efectos potencialmente promotores del sueño y efecto protector en el mantenimiento del sueño, lo cual podría ser beneficioso en pacientes con epilepsia y en la prevención de las crisis. Son pocos trabajos, pero vamos, sí que han funcionado. Vamos a ver, como conclusiones de la presentación, veis un poquito que la privación de sueño tiene consecuencias importantes para la salud, tanto física, mental, función cognitiva y seguridad. Puede estar influida por los fármacos antiepilépticos. ¿Qué provoca las alteraciones del sueño? Descargas epileptiformes, microdespertares, mayor prevalencia de trastornos de sueño y puede ser debido en parte a efecto de algunos fármacos. La relación entre el sueño y la epilepsia ya habéis visto que es bidireccional. Esto es un poco un resumen. El sueño está fragmentado y las descargas epileptiformes empeoran la fragmentación. Es decir, y por otro lado veis FAES, eso quiere decir fármacos antiepilépticos. Pueden estar influidas todas estas alteraciones por el uso de fármacos antiepilépticos. Entonces, como conclusión a la presentación, es importante conocer las influencias bidireccionales entre el sueño y las crisis epilépticas. Así como todo lo que interviene que hemos comentado, los fármacos, los ritmos. En pacientes con epilepsia, la elección del fármaco no debe basarse solo en el tipo de crisis, sino también podría basarse en sus efectos sobre el sueño y la cognición. Pirampanel es un fármaco con efectos promotores del sueño y con efecto potencialmente protector del mantenimiento del sueño, lo cual podría beneficiar a pacientes con epilepsia en la prevención de las crisis. Esto es lo que quería comentaros. Yo creo que la relación es interesante, es importante. Hemos visto todos los aspectos de forma resumida que interaccionan en la relación sueño-epilepsia. Y si queréis comentar alguna cosa o preguntar algo, adelante. Gracias. Adiós. No querés agua, nada. Ni te lavas las manos. No sale nada de la publicación. O no sé, que tenés otro Facebook, yo no sé. Yo no veo. No te oigo muy bien. Bueno, gracias, doctor Mauri. Si queréis hacer preguntas, la verdad que el tema ha sido muy interesante. No os pregunto yo, si no preguntáis vosotros, os pregunto yo. No sé, primero a ver si hay algún voluntario que quiera preguntar y si no, pregunto yo. Venga, lo que quieras, venga. A ver, ¿qué tal dormís? ¿Dormís bien, regular o mal? Yo es que tengo apnea. Que levanten el brazo los que duerman bien. Yo es que tengo... No sé, ¿qué dices? No sé, ¿dormís bien, regular o mal? Además de los ataques epilépticos, tengo apnea del sueño y claro, todo se me junta un poco. Es que la apnea del sueño y los ataques también están muy relacionados, ¿sabes? Claro. Los pacientes con apnea tienen epilepsia y los epilépticos tienen más riesgo de apnea del sueño. Entonces, si tratamos bien la apnea del sueño, la epilepsia mejora mucho, se cura. Es muy importante tratar bien la apnea del sueño. Imagino que te pondrás el oxígeno, ¿no? Yo llevo por la noche unos CPAP, ¿no? No duerme. Como para metérmelo por la nariz, que no me acuerdo cómo se llama eso. Un BiPAP. Sí, algo así. Pero eso mejora mucho la epilepsia, el BiPAP. Tú no duermes, te levantas pronto. Eso mejora la epilepsia. El BiPAP mejora mucho la epilepsia. De hecho, hay pacientes que he tenido yo que se han curado al ponerse el BiPAP. Ya lo sé yo, eso lo conozco. Mira, esto está por internet. Va a empezar a las 5:30.
el doctor Mauri del clínico. ¿Quién habla por ahí? Ay, no sé. Hacerte aquí si no quieres abanico. Me gustaría también preguntaros si al tomar la medicación tomáis inductores del sueño, alguna medicación para dormir. El Baldosán. Que yo me voy. Ya, espérate un poco. Pero eso me lo receta el psiquiatra, ¿eh? Bueno, El Baldosán. ¿Cuál tomáis para mejorar el sueño? Mira, El Baldosán. Pero el Baldosán no es para dormir, ese es un antidepresivo. Pues por eso, que con eso duermo mejor yo. Duermes mejor, muy bien. Pero casi todos tenéis problemas de sueño, ¿verdad? No dormís completamente bien. ¿Cómo hacéis que duerma bien? Yo, aparte la apnea del sueño con la epilepsia, pues se me junta ahí un poco todo. ¿Alguno ha probado a tomar perampanel, el fármaco este que os he comentado que puede mejorar el sueño? Yo el Ficompa me parece que el doctor Bertolo no me lo ha... ¿No te lo ha puesto? Me parece que no, porque yo ahora estoy tomando la lamotrigina, el Vibriar y el Cebinix. Ah, muy bien. Que me acuerdo, porque si no... ¿Habéis tenido alguna vez, haber dormido poco y haber tenido una crisis epiléptica por privación de sueño? Pues a lo mejor sí, no me acuerdo. La privación de sueño es un factor desencadenante con frecuencia de crisis epilépticas, ¿eh? Por lo tanto, es muy importante dormir bien para prevenir también tener crisis epilépticas, ¿eh? A ver, habla tú, Ana. No, que decían en un chat, te preguntaban en un chat que una señora que su hija toma melatonina y que le ayuda a dormir bien. Ahí en un chat. Sí, la verdad que la melatonina va bien, ¿eh? Es una hormona del organismo. Yo a muchos pacientes les recomiendo tomar melatonina y va francamente bien, ¿eh? Estoy de acuerdo en que es una... Antes de que utilizar fármacos se pueden tomar melatonina, ¿eh? Hay distintos tipos de melatonina, ¿eh? Unas de liberación retardada, otras inmediata. Hay que elegir alguna que tenga las dos cosas, liberación inmediata y luego retardada para cubrir las 7-8 horas de sueño de una noche completa, ¿eh? Hay distintas marcas de melatonina. A mí me gusta mucho una que se llama Circadin. No sé si vosotros la habéis utilizado. ¿Cuál? Circadin. No me suena. Es una marca de melatonina, ¿vale? A ver, más preguntas. Venga, yo creo que el sueño es una cosa interesante, ¿no? Bueno, yo siempre dormí muy bien. Me acostaba, me dormía y de un tirón hasta que me despertaba. Eso. Ahora dicen que cuando se van pasando los años y ya se es muy mayor o mayor, ¿no? Se duerme peor. Es cierto. Entonces, claro, tengo 56 años y veo que sí, siendo que, no sé, siempre he dormido muy bien. ¿Y ahora duermes No bien o creo, regular? no creo que sea, bueno, me han dado crisis nocturnas y cada vez que me daba la crisis me despertaba y hasta que cogía el sueño, pues eso sí que me ha fastidiado bastante, ¿no? Eso también, bueno, eso también te quería comentar, eso es porque se despierta el cerebro y luego a la hora de dormir, hasta que me dormía, hombre, tampoco eran 2 horas ni una, pero hasta que coges otra vez el sueño, eso supongo que será porque se altera después de la crisis. Claro, el cerebro, los circuitos se revolucionan, se distorsionan y hasta que se ponen bien, pues pasa un tiempo, ¿sabes? Es variable según cada paciente. Hay pacientes que es muy corto el tiempo, casi no se enteran, y otros que están un tiempo prolongado, ¿eh? Hola, buenas. Hola.
tenía un par de preguntas. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla porque me ha parecido súper interesante. Yo es que en mi caso no soy yo, es mi hijo que ahora va a cumplir 6 años, que le han diagnosticado hace un año o así. No está muy claro aún el tipo, pero bueno, parece que es Panayito Paulos. Y duerme fatal, o sea, desde siempre, desde bebé, pero ahora cada vez más habla, se despierta. El otro día se cayó de la cama, siempre ha tenido las crisis por la noche. Entonces, en teoría está bien controlado con fármacos y tal, casi lleva un año libre de crisis, pero muchas mañanas se levanta con mucho sueño, incluso dolor de cabeza, no pueden ir al cole de tanto sueño, y coincide, claro, con noches que ha pasado fatal. Y él mismo el otro día vio en la tele el anuncio de Melanil y me dijo, ¿me podías comprar eso? Sí, va muy bien, Ya me ha melatonina. contestado la otra madre que ha preguntado. Yo te lo aconsejo, la verdad que va muy bien. Y esto es sin receta ni nada, no. Sin receta, eso en la farmacia vas y lo pides y sin receta. Vale, y no tiene, bueno, ya he leído, ¿no? Por el chat, ni efectos secundarios. Melatonina en absoluto, no tiene ningún efecto secundario de nada. Vale, y se puede mezclar con medicación. Sí, vale. se puede mezclar con medicación sin problema, con cualquier medicación. No tiene ninguna... Vale. No tiene ninguna incompatibilidad con las medicaciones. Ninguna incompatibilidad, totalmente inocuo y sin ninguna interacción. Vale. Yo es que era un poco reacia porque lo que intentaba es, pues eso, no tablet, no tele, que se relaje un poco antes de ir a dormir, porque es un nervio. ¿Toma medicamentos para la epilepsia o ya no toma? Sí, que toma, sí. Toma Depakine. Ah, pues quizá le dé sueño el Depakine también. Pues no le da sueño. ¿No? Es reacio a irse a dormir, sí. Nos cuesta. Porque tiene 6 años tu hijo, me has dicho. Sí, dentro de un mes 6 años hace. Sí. Y es muy movido, no le gusta ir a dormir. Bueno, ¿qué lo llevan en el Miguel Serveto? No, porque lo llevan en Barcelona, que él nació allí. Y ¿en Sant Joan de Déu o qué? Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu fuimos a pedir una segunda opinión por si acaso, pero lo llevan en Sant Pau, porque vivíamos al lado y es donde lo llevé de urgencias con la primera crisis y allí nos quedamos ya. Pero tú vives aquí, ¿no? Ahora sí, ahora hace un año que vivo aquí, sí. Hombre, sería bueno que buscaras un neuropediatra de aquí, de Aragón, por si acaso, ¿no? Sí, pues es que lo preguntamos y nos dijeron como que no hacía falta, no sé. Ahora tenemos revisión en junio y volvemos allí, se lo volveré a preguntar, pero si me lo aconsejas, pues sí. En el Miguel Servet está el doctor López Pisón y el doctor Peña. Son muy competentes y muy... Vale, lo que pasa es que nosotros estamos en Teruel. Igual tendríamos que hablar con este de Alcañiz, que luego va a dar la charla. Pues el doctor Oliván, pero el doctor Oliván es neurólogo de adultos. Es de adultos, claro, es que no tenemos aquí neuropediatra, Con claro. 6 años, los únicos neuropediatras son los de infantil. Vale. Que yo conozca. Vale, pues en principio el síndrome de Panayotopoulos es benigno, yo creo que tiene muy buen pronóstico. Sí, lo que pasa es que tiene alguna característica que dicen que no les cuadra al 100%, que es al síndrome que más se le parece, pero que tampoco es del libro. Entonces que lo vayamos Eso pasa a menudo, cosas exactas, es que es difícil encontrarlas, siempre hay alguna cosa que es diferente. Y luego la otra pregunta que tenía es que, claro, nosotros como queremos pues evitarle las crisis, tal cual nos dijeron, lo único que podéis hacer es con el sueño pues ser bastante estrictos, pero claro, que no interfiera con su vida normal, pues el día de Navidad no lo vais a llevar al pobre a dormir a las 10 de la noche, tendrá que esperar a Papá Noel, tal y cual. Y esto es un poco, no sabemos muy bien dónde está el límite entre vida normal, porque ahora en verano, pues mira, todos los críos hasta las 12 de la noche por la calle, ¿sabes? No sé muy bien... que es vida normal y que es si tenemos que ser muy estrictos o es más las horas de sueño. No hay que ser muy estricto, en la medida de lo posible, sí. Hay una música. Sí. Las medicaciones a la misma hora más o menos. O si las medicaciones hay que tomarlas a la misma hora. Sí, a la misma hora. Pero bueno, si te equivocas media hora más o menos, tampoco pasa nada, Un ratillo. Hombre, lo ideal sería la misma hora, pero vamos, puede ser media hora más menos media hora, Escucha tu voz, me va a alientar. ¿Cómo?
Bueno, vale, eso que me decía que no hace falta ser muy, muy, muy estricto, que es más el Yo número creo que de no, clases. hay que Vale, ser más bien vale. dejarle un poco que vaya yo no sería estricto, hombre, yo no soy neuropediatra ni veo niños, pero vamos, hombre, Vale. por el alcohol desde luego ni no probarlo, eso está claro, ¿eh? No, bueno, pero eso de momento no me preocupa, ¿no? Y luego es muy importante dormir bien, si no duerme bien, pues es bueno dar alguna medicación Vale, con melatonina, que es lo que has comentado. Yo creo que mejorando el sueño mejoramos el control de la La epilepsia. mierda, la mamá, tienes que dormir. vale, vale, vale. Pues muchas gracias. Conozco yo, Pilar. Por ahí hay alguien más con la mano levantada, creo. Yo ya me silencio. Gracias, ¿eh? Ah, de nada. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Te va a escuchar el Sí, médico. doctor Mauri, sí, buenas tardes. Muchas gracias por su charla. Yo soy padre de un adolescente, de Víctor, paciente suyo, y soy el que ha comentado que mi hijo para conciliar el sueño sí que toma melatonina. Lo que no sé hasta qué punto está la combinación de melatonina con la ingesta de medicamentos, pues le causa al final excesivo sueño, porque él duerme entre 11 y 12 horas diarias y hay veces que se levanta muy cansado o simplemente es de la epilepsia que su mente pues está más cansada. No sé hasta qué punto afecta más, digamos, la enfermedad o más la medicación. Toma medicación. Creo que afecta todo un poco, pero sobre todo la medicación suele afectar bastante. No recuerdo ahora cuál toma. Soy más que un médico. Pero vamos, Sí. afecta todo un poco, ¿eh? Todo parcialmente afecta. Si no Pero preguntas desde luego la enfermedad menos y la medicación más, si tuviéramos que poner por internet. Claro. Y quizá el estado de ánimo también suele afectar. Si uno está bajo de ánimo, tiene trastornos de tipo depresivo, pues también esas situaciones anímicas también afectan a la calidad del sueño. Problemas, la calidad de vida. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Nada. Entre más tranquilidad, más relajadito, mejora tu situación. Empezó a las 5:30, pensaba que empezaba a las 6. ¿Pero has visto las respuestas, Miguel? Y yo estuve en medio de 70.000 médicos en Nicaragua y Estados Bueno, Unidos. si no queréis preguntar nada más, no sé, Ana Belén, ¿comentas tú algo? Bueno, a ver. Ahí. Como Uno presidenta, como presidenta debías comentar algo, yo creo, ¿no? Bueno, has empezado, pero esto es para celebrar el Día de la Epilepsia. Tampoco he presentado al neurólogo José Ángel Mauru, o sea, has hecho la conferencia, pero a lo mejor hay algún asistente que no te conoce. Preséntame ahora. Bueno, al principio pone que eres el neurólogo de Zaragoza, pero también voy a decir que tú has estado con nosotros desde el principio de las jornadas, que cuentan desde 2008, ¿no? Entonces Yo creo que estamos... algún año que no pude por enfermedad, sí, yo creo que casi todas, ¿no? O 2 años quizá. Algún año fallé, pero vamos, poco. Sí, bueno, pero con motivo, ¿no? O sea, y una vez pues nos llamaste a un chico del MIR y Sí, me acuerdo. estuvimos Cabacho, ¿no? José Luis Camacho, sí, sí. Y acabamos súper contentos porque fue una conferencia que nos enteramos todos, que también elegiste a un buen ponente. El Camacho este era latino. Sabíamos que era joven. Sí, pero se fue a Barcelona, me parece que me dijiste. Está trabajando en Barcelona, José Luis Camacho, sí. Sí.
Yo lo que no me explico es que no haya más neurólogos, ¿no? Aquí y también dedicados a epilepsia, también de Zaragoza Grande. Ah, pues ya ves, las cosas. Aquí hay gente Bueno, de está el doctor Bertol, pero ese no quiere. El doctor entrar a- Bertol y yo, dos neurólogos, sí. Sí, pero ese no quiere. No No, yo quiere. me voy. No, Tienes que pagar eso. porque lleva, me lleva a mí, lleva a otras compañeras mías y la pregunta de una compañera mía y dice que no quiere. No sé por qué. Pues Pues yo voy. Bueno, pues como decía, le estamos muy agradecidos a la asociación, al doctor Mauri, socio de honor también de ASADE. Y bueno, esperemos que siga con nosotros en otras conferencias. muy Y bien. ya veis que que nos ha dado ahora, pues ha sido muy interesante y es fácil de entender. Pero había algún tema un poco más de sus complejo. dudas, ¿no? En fin, Si queréis que pues la presentación la podéis colgar en la... sí, esta conferencia la hemos grabado y estará en nuestra web por si queréis verla otra vez o comentarle a algún conocido que si le interesa la vea, ¿no? Entonces dentro de una semana o así, pues ya la podéis otra vez pinchar en nuestra web. Bueno, y también dentro de un rato, a las 7, conectaré al neurólogo José Antonio Oliván del Hospital de Alcañiz, que nos hablará de epilepsia en el mundo. Entonces, pues bueno, es un tema muy amplio, a ver un poco cómo nos sorprende. Ya nos ha dado varias conferencias en Alcañiz y por Zoom. Y bueno, esperando un poco más. Y José Ángel, si quieres decir algo Yo me voy a más. desconectar. Si no os importa, voy a desconectarme porque tengo